Amigos de este su espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Ahora hacemos contacto con el distinguido amigo economista Pavel Isa para conversar un poco de todos los temas económicos de manera general, no solamente lo que ha tenido que ver con la recuperación, sino también los temas de empleo, precios y demás, para conocer a fondo este importante tema. Pavel, nuevamente bienvenido por aquí. Gracias por tenerme. Cuéntame, Pavel, el proceso de recuperación económica y todos esos puntos. Recuerdo aquella vez, la última vez que hablamos de cómo se vivían los tiempos a raíz de esta pandemia del COVID-19. Hemos visto cómo el proceso de recuperación ha ido avanzando, Pavel. ¿Pudiéramos ampliar un poco qué es esta recuperación, Pavel, por favor? En este momento, el dato que ha ofrecido, el último dato que ha ofrecido el Banco Central sobre el nivel de actividad económica indica que la producción total del país de hoy, de hecho del primer semestre del año, de los últimos 2 meses del año, los últimos 2 o 3 meses del año, es superior al nivel observado antes de la epidemia. Es decir, estamos teniendo un nivel de producción mayor que el nivel visto antes de la epidemia, y eso indica que el crecimiento que estamos viendo en este momento no es solo un rebote, no es solo que la economía declinó por la epidemia y estamos recuperando el nivel anterior, sino que ya estamos por encima del nivel anterior. Y esto está sucediendo a pesar de que el turismo todavía no se ha recuperado plenamente. Claro, el turismo ha ayudado porque también ha alado, porque ya estamos en este momento teniendo un nivel de arribo de turistas que supera el 50 y anda por cerca del 60% del nivel de arribo normal. De hecho, cerca del 90% de los hoteles han informado que han reabierto sus operaciones. De todas maneras, el sector turismo es el último que se va a recuperar. Fue el primer golpeado y el último que se va a recuperar en la República Dominicana y en el mundo. Y a pesar de eso, la producción, ya la economía está más que rebotando, está creciendo por encima del nivel observado antes de la epidemia. O sea que es una recuperación muy positiva, robusta, ¿no? Donde todavía, a pesar de que el turismo no lleva la velocidad del resto de los sectores por razones obvias, ahora, donde sí hay un poco de rezago es en el empleo. El empleo se ha venido recuperando de manera importante, sin duda, pero en este momento los datos por lo menos los datos del primer trimestre del año, ojo, todavía no tenemos los datos del segundo trimestre del año, es decir, desde hace 3 meses o más, indican que todavía en ese primer trimestre habían 200,000 empleos que no se habían recuperado respecto a la epidemia. En algún momento habíamos perdido 500,000 de empleos. A medida que la economía se fue reabriendo y nos fuimos recuperando, se crearon 300,000, más de 300,000 empleos. Pero todavía en ese momento había 200,000 empleos por recuperar. Cuando ven los datos de la Tesorería de la Seguridad Social al mes de junio, los datos publicados de junio, o sea, publicados en julio, pero sobre el mes de junio, indican que todavía quedaban en el sector formal por recuperar menos de 70,000 empleos. Es decir, en abril del año pasado habíamos perdido, Robert, 523,000 empleos. Sí. La gente que salió de la TSS, eso es lo que estoy utilizando como referente, 523,000 con respecto a enero de ese mismo año. Hoy, esa diferencia es de menos de 70,000. Es decir, que ya la brecha se va cerrando, pero no se cierra tan rápidamente como se cierra la brecha de producción. Que estamos produciendo más, pero no estamos teniendo todavía los mismos empleos. O sea que tenemos que lograr, por un lado, consolidar la recuperación, continuar creciendo para generar más empleo, pero al mismo tiempo hacer un esfuerzo, y no para ahora solamente, sino para siempre, de lograr que el empleo genere, que el crecimiento genere más empleo. Y por lo tanto tenemos que apuntar a un tipo de crecimiento en particular. No se trata solo de crecer, sino de crecer con calidad. ¿Ya? Y crecer con calidad significa un crecimiento que genere más empleo, empleos de más calidad al mismo tiempo. Ok, a ver, dentro de ese tenor, porque tú has dado unos datos que les resultan interesantes y sé que muchos de nuestra audiencia se sentirán motivados con esto, para ver, pero hay un tipo de empleo que tal vez no se contabiliza a través de la TCS, que son esos empleos informales
que producen mayormente esas pymes, esos que están regularmente en esos sectores que hemos escuchado casos de muchos de esos pequeños negocios que no han podido levantar nuevamente, volver a abrir sus puertas ante esa situación. ¿Tienen ustedes esos datos por dónde andan esa cantidad de empleo así de nivel informal, Pablo? Tenemos que esperar por los nuevos datos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo para el segundo trimestre del año. Los datos del primer trimestre indicaban que los empleos formales, que hasta ese momento la recuperación de los empleos formales se había dado de forma más veloz que la recuperación de los informales. Y eso es entendible porque digamos que las empresas formales tienen más capacidad de resistencia a la crisis. Y entonces, aunque el empleo, la situación de cierre de la economía les afectó sensiblemente, pues tuvieron algo, y además por la presencia de FASE, de los dos programas de apoyo, eso pues les permitió en algún momento cerraron por abrir sus puertas de nuevo o de operaciones bajas, volver a operaciones más, un nivel más alto de operaciones y recontratar o reincorporar fuerza de trabajo más fácilmente que al sector informal. El sector informal es un empleo, lo que genera es un empleo fundamentalmente precario. Y es un empleo que las empresas informales y las MIPIMES suelen tener, es que el término MIPYME abarca demasiado cosas, ¿no? Hablemos de las micro, porque las pequeñas y medianas pueden ser formales y tener cierta capacidad de resistencia, pero las micro, el empleo informal de micro y pequeñas empresas, estas empresas son muy vulnerables y tienen, por definición, se caracterizan por tener una alta tasa de natalidad y de mortalidad. Significa que se crean muchos empresas informales, pero al mismo tiempo esas mismas empresas informales mueren rápidamente. En un contexto de crisis, la mortandad de esas empresas debió haber sido, no tenemos datos tan robustos, no tenemos datos robustos sobre eso, pero debió haber sido muy alta la mortandad, Robert, es lo que me parece a mí. Pero al mismo tiempo debo reconocer que así como mueren rápidamente, pueden crearse rápidamente porque las dificultades para crear un negocio informal pequeño no son muy grandes. Entonces, yo lo que esperaría es que también revivieran de forma relativamente rápida, si bien no han revivido tan rápidamente como el empleo formal. Una cosa que se me olvidó decir en el segmento anterior es que cuáles son las fuerzas de la recuperación. ¿Por qué la economía se está recuperando? Es porque sencillamente se han venido reduciendo las restricciones, no solo. Ciertamente, un factor importante es que el gobierno ha permitido, digamos, mayor operación, mayor horario más extendido, eso en particular para los pequeños negocios de bares, restaurantes, pues hay más movimiento, o los negocios que operan y que tienen ventas después de las 5 o 6 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche también, se le da una bocanada de aire cuando se les permite, digamos, operar, pero yo creo que hay, además de eso, además del hecho de que no están ya o están cada vez menos restringidas sus operaciones, el otro hecho es la recuperación internacional. Es decir, nosotros somos un vagón en un tren internacional y la economía, en particular la economía estadounidense. Y esta economía estadounidense ha estado recuperándose con mucha fuerza y entonces las exportaciones han aumentado y la economía y las exportaciones de zonas francas en particular. Hoy las exportaciones del primer trimestre del año de zona franca son un 41% mayor que las exportaciones promedio trimestrales de 2019, 41%. Es decir, es una explosión en exportaciones de zona franca que estamos teniendo. Entonces, eso ha sido un empuje importante. También las exportaciones de oro han aumentado, las exportaciones nacionales se han recuperado un poco, aunque no tanto como la de zona franca, pero tampoco sufrieron mucho con la crisis, debo decir. Y también hay que decir que las remesas han ayudado mucho. Es decir, las ayudas del gobierno federal americano a los hogares que envían remesas a la República Dominicana impulsaron el consumo. Hay que recordar que las remesas son el equivalente al 30% de las importaciones de este país. Es decir, nosotros pagamos el 30% de nuestras importaciones con remesas. Se trata de un volumen muy grande y eso ha alado también bastante la recuperación.
¿Sabes? A ver, ahora que toca el tema remesa, vimos en los últimos datos que daba el Banco Central un aumento significativo en esas remesas, de manera que muchos nos sorprendimos. Yo cuando vi estos números digo, wow, pero ¿cuánto han aumentado? No solamente esa ayuda a lo que es la economía, pero esto también permite una dinamización de lo que son los negocios, en los pueblos, en los campos. Tú sabes que esas remesas llegan y pueden motivar al consumo, que el electrodoméstico, que la reparación de la casa y demás. ¿Esto ha impactado también en esas comunidades, Pavel? Por supuesto, hay las remesas equivalen al 9% del consumo nacional. O sea, o sea que, digámoslo así, las remesas pagan por el 9% de lo que este país consume como consumo final. Okay. O sea que si bajan, pues afecta una proporción significativa del consumo. Si suben, también lo aumentan y lo hacen de una población pobre, esencialmente pobre. Están en las remesas están en todos los estratos de ingresos, sí, pero se suelen concentrar más en los estratos más pobres. Y ahí está hablando el consumo. Ahora, eso tiene la otra cara, Robert. La otra cara es que ya no va a haber más aumento de remesas tan fuertes como en el pasado, porque ya no vas a tener más ayuda. O sea que ahora las remesas se van a sostener en el empleo que genera la economía estadounidense, especialmente. Entonces, también hay remesas que vienen de Europa, pero son la menor proporción. Entonces, ya no podemos esperar que las remesas van a ser la locomotora que hale el consumo dominicano. Tendremos que encontrar otras fuentes para consolidar la recuperación, el gasto público, el gasto de inversión, que no ha estado tan activo como uno hubiese querido, hubiese esperado. Ha estado un poco lento. La impresión que yo tengo es que en el segundo semestre del año van a aumentar de manera muy significativa las obras públicas, y eso va a ayudar a alar el consumo. Ojalá, pero la recuperación internacional también va a ayudar a que exportemos más, que vuelvan más turistas. Entonces, vamos a sustituir una fuente de dinamismo por otra. Ya no tanto las remesas, aunque van a estar ahí siempre, pero no van a crecer a ese nivel, y luego eso va a bajar, y lo que va a subir deben subir las exportaciones, el gasto público, el arribo de turistas. Eso es lo que nosotros esperaríamos. O sea, yo creo que no va a haber problema en recuperar plenamente la economía y, aunque un poco más lento, recuperar plenamente los empleos. La pregunta es, bueno, siempre y cuando obviamente las variantes de la COVID nos dejen, ¿ya? Nos estamos asumiendo que nos van a dejar, que la inmunización va a tener efecto, si bien vamos a tener nuevas variantes y demás, no vamos a volver. Yo veo difícil que volvamos al nivel de restricción de la actividad económica que vimos en el pasado, como resultado de un descontrol de la situación sanitaria. No puede prever el futuro, pero es difícil que volvamos a eso, y por lo tanto yo no veo problema en que en breve tiempo estaremos, digamos, en los niveles de pandemia, pero eso lo que significa es que tenemos que retomar la agenda de siempre, ¿no? Es decir, la agenda de un desarrollo más inclusivo, de un desarrollo sostenible, un desarrollo con empleo de más calidad, y no el tipo de desarrollo que hemos estado teniendo, este tipo de crecimiento en el cual, pues entonces, crecemos mucho, pero los empleos siguen siendo malos, los salarios siguen siendo precarios, y el bienestar sigue estando comprometido, una seguridad social que no funciona como queremos que funcione, que no le da beneficio suficiente a la ciudadanía, para poner algunos ejemplos. Muy bien. Te quiero pedir tu anuencia para hacer una pequeña pausa, porque tocaste un tema que es muy neurálgico para todos nosotros, que es el tema salario, para retornar a hablar un poco de eso. ¿Qué te parece? Con muchísimo gusto. Muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa, como siempre, una interesante conversación con Pavel Isa. Venimos en un momento. Señores, retornamos por aquí en esta interesante conversación con Pavel Isa. Pavel, mira, tú tocabas antes de hacer la pausa el tema de los empleos y tocaste la parte salario, que tú sabes que en los últimos días han surgido muchas inquietudes en este sentido. Recordamos que recientemente el Comité Nacional de Salario, precedido por el Ministerio de Trabajo, y una actividad que se llevó a cabo con la presencia del presidente Luis Abinader, hicieron un importante anuncio
de aumento salarial, específicamente al salario mínimo de las empresas no sectorizadas. Ahora bien, ¿cómo impacta eso en nuestra economía y cómo ayuda esto a la carga que tienen nuestros empleados y empleadas, Pavel? ¿Cómo ayuda esto? Yo creo que va a ayudar bastante. Primero hay un tema de justicia mínima, es decir, los salarios mínimos desde el último aumento del salario se fueron erosionando por los efectos naturales de la inflación. Entonces, digamos, todos los meses, los trabajadores y trabajadoras que perciben salarios mínimos y que no ven ajustados sus salarios, ven erosionados. Bueno, todos los trabajadores que no ven ajustados sus salarios, ven erosionado su poder de compra porque la inflación se lo va comiendo de a poquito. Si bien no es mucho, se lo va comiendo de a poquito. Entonces, yo creo que lo que hizo el Comité Nacional de Salarios es decir, no podemos permitir. Además, en los últimos meses, la tasa de inflación había aumentado bastante, ¿no? Con respecto al pasado. No es que era un proceso inflacionario muy intenso, pero era un aumento sensible respecto al pasado reciente. Entonces, había que recuperar la capacidad de compra de los salarios. Entonces, yo creo que fue un acto de justicia. Debo llamar la atención de que este aumento de salario es el tercer aumento de salario que se hace por encima de la inflación acumulada desde el último aumento del salario. Vamos a ver. Ya llevamos desde 2017 ahora hasta 2021 con 3 aumentos de salario y esos 3 aumentos de salario han estado por encima de la inflación. Yo creo que eso representa un cambio interesante. Lo que habían en los aumentos de salarios previos era una recuperación. Lo que hacía es que aumentaban el salario, entonces venía la inflación y se comía el salario, ¿no? Y entonces el Comité Nacional de Salarios lo que hacía era elevar el salario de nuevo al mismo nivel real que tenía antes, justo cuando se hizo el aumento anterior. O sea que la gráfica del salario real, del poder de compra del salario, era como un serrucho, así, ¿no? Y no cambiaba, o sea, digamos, se mantenía estable, ¿no? Ahora, lo que ha venido pasando es que los aumentos han sido más que la inflación. Y eso yo creo que es bastante positivo. En este caso del último aumento es notablemente superior a la inflación. Yo creo que un punto muy importante, más que los anteriores, o sea, que aumente el poder de compra de los trabajadores y alivia la situación de los asalariados y asalariados. También revierte sobre los no asalariados y no asalariados, aquellos que tienen negocios propios y demás, porque aumentan las ventas, la capacidad de consumo de la gente y se van a ver los beneficios de alguna manera se derraman. También hacia las personas, también se beneficia a las personas que reciben más que salario mínimo porque las empresas tienen que ajustar hacia arriba para no romper su estructura, si bien no la ajustan igualmente, ¿no? En todos los tramos. Entonces, yo creo que es una cosa bastante positiva. Lo otro es que va a ayudar a la recuperación. Es decir, es un aumento de la capacidad de compra de los hogares, de las personas asalariadas, que va a ayudar a consolidar la recuperación porque eso se revierte en demanda para los bienes y servicios que producen las empresas. Si las empresas no esperaran eso, no hubieran estado dispuestas a negociar un aumento de salario. Se dieron cuenta que cuando tú aumentas el salario, en una situación como esta en particular, y en un contexto de expectativa de recuperación, eso es lo que hace consolidar la recuperación y la asegura un mercado más amplio. Y el tercer elemento que tiene este aumento de salario positivo es que tomó en cuenta las sensibilidades del tejido productivo. No le aumentó a todo el mundo por igual, a todos los trabajadores de todas las empresas por igual, sino que lo aumentó en particular para las empresas más grandes en mayor proporción que a las empresas más pequeñas, atendiendo a que las empresas más pequeñas son más sensibles a los aumentos de salario. Entonces, todo el mundo recibió un aumento. La mayor parte de la gente va a recibir un aumento, pero lo hace de manera cuidadosa, de tal manera que los más pequeños no lleven esa carga tan pesada. Yo creo que en los próximos meses el Comité Nacional de Salarios va a tener que sentarse a discutir el aumento de salario en otros sectores, en los salarios de las empresas sectorizadas, ¿no? Es decir, como turismo, zona franca, y yo no creo que va a haber una dirección a la que pasó para el caso de las no sectorizadas. Va a haber un buen aumento también. Muy bien, Pavel. Una sola cosa que muchos de los ciudadanos que esperan ese aumento de salario han estado reclamando el tema de la recalificación de las empresas, ya que hay muchos de ellos
que han dicho que no van a recibir aumento porque luego de ser recalificada la empresa en la que ellos están, entra en una categoría inferior a la que estaba antes. ¿Qué decía el honesto, Pavel? No, a ver, es cierto que hubo una reclasificación, pero primero la resolución fue muy clara. A nadie se le reduce el salario. No reducción, sino no van a recibir aumento. A ver, el 50% de las empresas se mantuvo en la misma calificación. El 20 y tanto por ciento, el 50 y tanto por ciento, no tengo la cifra precisa ahora en este momento, más del 50% la calificación se elevó. Para el 20 y tanto por ciento, la calificación se mantuvo estable. No, el 50% se mantuvo estable. El 20 y tanto por ciento subió. Hubo un grupo de empresas que debe estar por cerca del 20% bajó la calificación. Sí, pero no significa esto que no van a recibir aumentos de salario. El aumento promedio va a ser de 26%. Es posible que hayan algunos trabajadores que no vean aumentos muy significativos, que vean aumentos pequeños, incluso de 10% menos. Es cierto. Eso es cierto. Ese fue el costo de la reclasificación, una demanda, una cosa que estaba ya aprobada por ley y que no había sido implementada en 2 años y el gobierno la terminó implementando. Pero en promedio y para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, lo que va a ocurrir es un aumento del salario real. No solo del aumento nominal, sino del salario real. Y van a tener más capacidad de compra que la que tenían en 2019. Muy bien, Pavel, hay un tema importante que no podemos dejar que tú te marches sin tocarte, lo que tiene que ver con el tema fiscal. Sabes que hay muchas peticiones, el anuncio si se lleva o no el pacto fiscal y todo lo demás que escuchamos siempre a los empresarios hablando en este sentido. ¿Cuál es tu opinión en esto, Pavel, por favor? Mira, lo que va a pasar, mira, el presidente lo ha dicho, tiene que haber una reforma fiscal y la tiene que haber por 2 razones. Primero, porque este país tiene que gastar mejor. O sea, la reforma fiscal tiene que también ser una reforma que mejore la calidad del gasto público. El gobierno creo que está haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad del gasto público, gastar bien, y en parte por eso se debe a que la inversión pública no ha estado tan activa, porque está queriendo que los proyectos de inversión sean buenos, razonables, que los contratos sean adecuados y demás. Entonces, eso es una parte de la reforma. Este país necesita un Estado distinto. ¿Cómo empieza el Estado? Gastando mejor. Que la gente vea resultados del gasto que tiene el gobierno y de los impuestos que paga. Eso es lo que da legitimidad al Estado para decir, mira, yo necesito más recursos para poder acometer todos los desafíos del desarrollo. Esa es la segunda pregunta. El Estado necesita más recursos porque con un 14% de presión tributaria no puede enfrentar los desafíos del desarrollo. No puede dar seguridad pública, servicios de atención en salud para los más pobres, educación, protección del medio ambiente. No es posible, hay que elevar. La tercera, hay que elevar los recursos públicos. La tercera razón es que tenemos una deuda acrecentada. Si ya teníamos una situación de deuda que no era buena y que teníamos el ritmo de la deuda antes de la pandemia estaba creciendo a una velocidad que no era buena, y en algún momento íbamos a tener que detener ese proceso y hacer ajustes. Ahora con la pandemia y la obligación que se dio el gobierno de incrementar la deuda porque los ingresos se cayeron, porque la actividad económica se cayó y porque hubo que gastar mucho más protegiendo a la gente a través de los programas sociales en particular y gastando en salud. Por ejemplo, la vacuna costó 30,000, termina costando 30,000 millones de pesos. Entonces hubo que tomar prestado. Eso incrementa la carga de la deuda. Entonces hay que de alguna manera pagarla. Creo que estamos en un escenario internacional que nos va a ayudar a que esa carga no sea tan fuerte y hay que presionar a los países ricos y a los organismos financieros internacionales que faciliten dinero barato para lidiar con esta situación de deuda y que alivien la situación de deuda a través de diversos mecanismos. Pero también tenemos que nosotros hacer nuestro esfuerzo por nuestro lado, porque no toda la deuda se debe a esta situación de la epidemia. Entonces necesitamos un rearreglo, digamos, tributario, y además necesitamos reequilibrar la carga tributaria, porque hay sectores que cargan muy pesado, mientras otros, de hecho, por derecho o de hecho, están libres de cargas tributarias importantes. Entonces necesitamos una reforma fiscal por todas esas razones que dije. La pregunta es cuándo se va.
cuál es la naturaleza, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. El cómo se va a hacer, la naturaleza de la reforma deberá ser discutida en el Senado. No las figuras impositivas y las leyes y las cuestiones precisas, pero sí la naturaleza. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué fiscalidad queremos, qué tipo de Estado, qué tipo de gasto, a dónde tiene que gastar y cómo vamos a financiar ese gasto y quién va a pagar más y quién va a pagar menos. Eso lo debemos discutir en el contexto del CES y por eso se llamó al CES para dialogar eso. Luego, en el Congreso tendrá que discutirse ya cosas más precisas. Ahora, aquí el tema es cuándo se va a discutir en el Congreso. Estamos en un momento político muy oportuno para eso. El gobierno tiene credibilidad, tiene capital político. El problema es que estamos en un momento económico malo, porque una reforma en este momento puede comprometer la consolidación de la recuperación. El presidente ha sido cauto en ese sentido y no ha querido introducir el tema de lleno, porque eso puede comprometer ese proceso de recuperación, pero tendrá que hacerse pronto. Mientras más tardemos es más complicado, pero yo entiendo perfectamente que esto no es en este momento, hoy, en julio, agosto de 2021, no es razonable todavía introducir un paquete fiscal, en este caso un paquete tributario, y eso no es razonable hasta que no esté claro que ya estamos del otro lado y que podemos discutir ya los temas más profundos de la sociedad y estar dispuestos también a dar de cada uno de nosotros en este proceso. Yo creo que ese momento se está aproximando, obviamente, a la medida que pasa el tiempo, no podemos darle muchísima larga al asunto, no es un asunto de dejar esto en el olvido de ninguna manera. De ninguna manera nos enfrentamos a una situación muy riesgosa si no avanzamos en una reforma de la tributación y de la fiscalidad en sentido general. Muy bien, Pavel, como siempre, agradecido de tu tiempo, interesante compartir contigo. Estaremos pendientes para seguir profundizando esos temas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Pavel.